La bienvenida al director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya Castellanos. Te saludo con gusto, director. ¿Frente a qué tipo de panorama estamos? ¿Cuál será el impacto de la sequía en México en este 2022? Bienvenido. Gabriel, buenas tardes. Y bueno, la realidad es que no pinta muy bien el panorama, ya que la cosecha otoño-invierno, que ya ahorita se está levantando en los estados del norte, principalmente todos los que son los estados de Sonora, Sinaloa, California, Tamaulipas, la producción, principalmente en el maíz, va a ser menor, derivado a que en el estado de Sonora traemos una falta de agua en las presas importante, que de una producción de 620,000 toneladas de maíz solamente van a tener 150,000. Y en el caso del estado de Tamaulipas, en el distrito 025 no hay agua, y de traer una producción de 900,000 toneladas, si acaso vamos a tener 300,000. Sinaloa no pinta mal, porque vamos a traer una cosecha de 5,600,000, no es récord, pero es una buena cosecha, aunque se ha venido disminuyendo la capacidad de agua en las presas. Esperemos que en el mes de julio y agosto, que es cuando vienen las lluvias en esa región, se puedan restablecer las presas. En lo que es la producción del primavera-verano, que ya ahorita están empezando a sembrar, vemos que de 2,463 municipios, 531 municipios están en sequía extrema, en donde sobresalen el estado de Sonora con 72, Michoacán con 64 municipios, Chihuahua 63 y el estado de Jalisco en 90. Pero en algunas regiones ya empezó a llover. Esperemos que la niña no nos afecte tanto y que podamos traer en la cosecha primavera-verano, que es muy importante en maíz y en frijol, podamos tener una buena producción normal, pero no vemos que se incremente la producción, que sería deseable en virtud de que los precios se han incrementado en una forma importante en el mercado internacional, y eso nos ha traído una inflación la más alta de los últimos 21 años. Bueno, esto es en cuanto a maíz y frijol, pero en términos generales, la baja, sí hay una baja, ¿no?, en la producción. En porcentajes, ¿de cuánto estamos hablando, director? En el caso del maíz, del 0,6%, no es mucho, si es que se da bien la cosecha. En el caso de frijol, apenas estamos sembrando. Esperemos que la producción sea normal, pero donde nos está afectando, pues es mucho lo que tú dices, en algunas regiones ganaderas, que ha habido sequía, tienen que mover el ganado, pero aún así la producción de ganado, de res, vemos que la producción va a incrementarse en 1 o 2% la producción de carne de res en el país. Digamos, buenas noticias. Ahora, no nada más es la sequía, director, aprovechando también, hace poco escuchaba las declaraciones de ganaderos en la región de Sinaloa sobre pues los altos costos de fertilizantes, de forrajes, de alimentos, de vitaminas. Y bueno, todo esto también metidos en la situación de la inflación provocada por la guerra en Ucrania, los fertilizantes y bueno, todo eso. Frente a este panorama también de incrementos, pues se tiene que estar lidiando, director. Sí, así es, y lamentablemente, aunque hay buenos precios para los productores agrícolas en el maíz, en el caso del trigo, en el caso del sorgo, eso le está impactando los costos al sector ganadero, y no nada más al ganadero, al porcícola, al avícola, porque se han incrementado los precios del maíz. Para darte una idea, Gabriel, de abril del 2020 a abril 2022, incrementado 120%, el trigo 90%, y el caso de la pasta de soya, que lo usan mucho los sectores ganaderos, principalmente avícola y porcícola, incrementado un 4%, derivado a toda del COVID, a la gran demanda nacional, a las sequías que se han presentado en Sudamérica, que son grandes productores, Brasil y Argentina, y al conflicto que estamos viviendo en Ucrania, donde Ucrania es un gran productor de maíz, y esto está subiendo los precios internacionales y está incrementándole el costo de las materias primas al sector pecuario. Pero por otro lado, al sector agrícola le está pegando los costos de los fertilizantes, ya que desde el año pasado, con la salida de China, que ya no produjo
fertilizantes por problemas de falta de gas, dejaron de exportar y los precios subieron 80%. Y luego con la guerra de Ucrania y Rusia, donde Rusia es el segundo productor y el principal exportador del mundo, pero principal proveedor de México, los precios lamentablemente se han incrementado en un 163% a los fertilizantes al sector agrícola. ¿Cuáles son las entidades más impactadas por la sequía? Y obviamente esto es generalizado, el tema de la inflación, y bueno, ahí nadie se salva. Pero regresando al tema de la sequía, ¿cuáles son las zonas, los distritos en los que se está impactando más fuerte, en los que pues ya están los focos de alerta? Entiendo los más de 531 municipios, director. Sí, ahí es el estado de Sonora, Michoacán, Chihuahua y Jalisco, son los más afectados. Y también el estado de Tamaulipas, que tiene un problema serio en el norte, porque el distrito 025 no tiene agua. Entonces esperemos que ojalá se venga una buena temporada de lluvias, que ya tienen que empezar, para que veamos cómo se va a ir presentando pues, las condiciones para que tú sabes que los cultivos requieren del agua, además que el 75% de la superficie que sembramos en nuestro país es de temporal. ¿Qué está haciendo la autoridad? Estamos casi a la buena de la naturaleza, deseando que venga una buena temporada de lluvias. Inclusive yo creo que ni sería mala idea salir a bailarle al dios de la lluvia. Pero ¿qué se puede hacer frente a este panorama de política pública, si no llueve, director, si no hay una buena temporada de lluvias? ¿Qué se puede hacer? No, mira, ahí lo importante, y por eso hemos manifestado, y el Consejo Nacional Agropecuario, que no es correcto que se hayan eliminado el programa del seguro agrícola. Antes se apoyaba a los productores, porque si el productor siembra y no le llueve, pues un seguro pierde lo que dio en la cosecha y entonces pues sale peor. Entonces que debe volver este tema de seguros, porque como tú lo señalaste en tu programa, uno de los grandes temas, no en México, en el mundo, es el tema del agua, el tema del cambio climático, y si no tenemos seguros, lo único que estamos haciendo es que si el productor no le llueve, pues no tiene con qué defenderse al no tener un seguro que le permita resarcir algo de los costos que tuvo en su siembra, derivados de estos factores. Ahora, el otro tema que han hecho en algunas regiones como Nuevo León y todo, pues son aviones que ha ayudado la Fuerza Aérea para algún mecanismo de bombas que hacen que pueda llover, pero eso no lo resuelve todo. Y como decía un secretario de Agricultura, el mejor secretario de Agricultura es el que está diálogo. Es decirlo de esa manera, pero la realidad estamos al que tengamos buenas lluvias para tener buenas cosechas. Entonces es un tema que tiene mucho riesgo los productores agrícolas con el tema del cambio climático. Vamos a tener sequías más extensas, más largas en tiempo. Por otro lado, quizás pues vamos a tener tormentas más severas, huracanes más fuertes y temporales que más allá de ser un beneficio, pues terminan siendo un prejuicio. Todo esto provocado por el cambio climático. Ahora, quiero regresar al tema de los seguros. Nuestra audiencia que nos está observando, me parece que podríamos explicar un poco mejor cómo operaban estos seguros. Entiendo perfectamente que pues es una manera de blindarse, de estar seguros frente a una situación extrema provocada por la naturaleza, por el clima, por la sequía. Pero ¿cómo se operaba este programa? Bueno, estos programas había dos componentes. Uno, un programa a los estados para que los estados tuvieran un seguro con Agroacemex, que es una entidad gubernamental, con una reaseguradora, y tenía para poder cubrir cualquier catastrófico en temas agrícolas y ganaderos. Esto se eliminó y antes lo tenía el gobierno federal con los estados. Y otro, a través de Agroacemex y las aseguradoras, había un apoyo al seguro que apoyabas más al más pequeño y en menor cantidad al mediano productor. Ese apoyo que recibían para que el productor se pudiera asegurar, ya sea en una aseguradora
o en un fondo de aseguramiento, que hay productores que tenían fondos de aseguramiento. Este apoyo, a partir de hace 2 años, fue eliminado del presupuesto y pues tiene un costo muy alto y a veces los productores ya no quieren gastar más y por eso vemos que el número de productores que se aseguren es mínimo. Y para cerrar, director, frente a todo este panorama, pues se viene la presentación reciente de este plan antiinflacionario que pretende generar pues una especie de autoabasto. Pero ¿qué tan factible es, según la estrategia del gobierno federal, con el apoyo de granos, sobre todo de fertilizantes, sí se puede sacar adelante? Yo escuchaba a un experto que me decía que pues hay muchos granos que ya no se están sembrando y los resultados esperan que puedan tenerlos dentro de 6 meses. ¿Es factible este plan antiinflacionario? No es en el corto plazo, porque como lo que señala la gente que tú dices, yo coincido con él, es algo que tiene que durar 6 meses, pero se requiere de un plan que requiere de bienes públicos que el gobierno otorgue, como es financiamiento, asistencia técnica, paquetes tecnológicos. Para darte una idea, el programa que se anunció de aumentar la producción de maíz 2.8 millones, no lo vamos a tener ya ahorita, porque ya la cosecha verano ya se sembró, sería hasta el otro año. Y en el tema de fertilizantes solamente se está apoyando a los productores hasta de 5 hectáreas de 9 estados y solamente de 5 hectáreas, y que ellos producen solamente toda la producción nacional, el 36%. No se está apoyando al mediano y al gran productor, que son los que producen grandes cantidades y entran a los canales comerciales. Requerimos mayor oferta para que podamos ver disminución de precios. Las señales del mercado, oferta y la demanda, y la única manera que pudiéramos ver una baja en los precios sería que tuviéramos una buena oferta de granos. Ya, más demagogia y propaganda, director. Sí, porque no todos los que conocemos el sector agropecuario son cosas que se digan. Hay que implementarlas, ordenarlas, se requiere de un plan estratégico donde interviene el productor, la autoridad, las semilleras, las que venden insumos, porque de otra manera pues no se puede aumentar la productividad en el campo mexicano y más en el sureste mexicano, donde tenemos muchos productores de autoconsumo. Ya. Muchísimas gracias al director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya Castellanos, por esta charla. Gracias, Gabriel, y con gusto en tu programa.